placer saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestra asignatura de señales y sistemas en tiempo discreto. En este video vamos a proseguir a su vez con el tema de transformada Z inversa que ya se presentó inicialmente en el video anterior. Nosotros habíamos formulado tres métodos para hallar la transformada Z inversa. El primero de ellos, el método de la división directa, el método computacional, donde nos apoyábamos básicamente en la plataforma MATLAB, y el tercer método, que es el método de expansión en fracciones parciales. Los dos primeros los tratamos en el video previo, que identificamos con el número 30. En este video, el número 31, vamos a desarrollar el método de expansión en fracciones parciales. Los dos primeros métodos, el método de división directa y computacional, nos entregan son valores de la secuencia temporal x de n. Es decir, para un rango limitado de valores del tiempo, nosotros vamos a obtener los valores de las muestras de la secuencia temporal. Si nosotros deseamos una expresión analítica, una fórmula matemática de la secuencia temporal x de n, debemos apoyarnos entonces en el método de expansión en fracciones parciales. Es importante entonces tener presente que esta solución que se obtenga es válida para valores del tiempo, para valores de n mayores o iguales que 0. Entonces, para este método de expansión en fracciones parciales, nosotros requerimos calcular la secuencia x de n, una fórmula matemática, una expresión analítica de ella, y eso lo vamos a hacer partiendo de la transformada z, esta x de z, de esa secuencia. Y vamos a desarrollarla, la vamos a descomponer en fracciones simples, en fracciones parciales, y eso nos va a permitir entonces hallar la transformada z inversa. Es decir, regresar del dominio z al dominio temporal. Entonces vamos a partir de una función racional propia, x de z, es decir, un cociente de polinomio, y a su vez, para que sea propia esta función racional, el grado del polinomio numerador debe ser igual o menor al grado del polinomio denominador. Entonces lo primero que hacemos es expandir en fracciones parciales no la función racional x de z, sino x de z dividido entre z. Y en base a los polos de esta función racional, es decir, las raíces del polinomio denominador d de z, vamos a identificar dos situaciones, dos casos. Cuando todos estos polos son distintos y cuando al menos uno de ellos se repite. Luego de que hemos expandido x de z entre z, el resultado lo vamos a multiplicar por z, es decir, cada fracción simple la vamos a multiplicar por z, y eso nos va a permitir entonces recuperar la función racional original. Luego, la transformada z inversa de x de z se va a obtener considerando cada término, cada fracción simple, cada fracción parcial de la expansión. Y esto debería ser muy sencillo porque ahora cada fracción simple se puede identificar con pares de transformada de una tabla, ¿okay?, que ya ha sido tabulada previamente. Vamos con la primera situación, cuando los polos son diferentes y inicialmente vamos a considerar que todos ellos son reales. Ok, entonces vamos a suponer que los n polos, ¿okay?, n grande polos que tiene la función racional x de z, son todos diferentes. Y repito, todos ellos inicialmente son reales. Entonces expandimos en fracciones parciales x de z entre z, y esta expansión, bueno, va a venir dada por estas fracciones simples que tenemos acá. Entonces fíjense que hay n fracciones asociadas a los n polos distintos, y posiblemente, digo posiblemente, este término que es consecuencia de haber dividido entre z. ¿Por qué digo posiblemente? Bueno, porque si x de z tiene ceros en el origen, cuando yo divida entre z, va a ocurrir una cancelación. Y este término entonces no va a aparecer. Entonces, este término aparece cuando no hay ceros en el origen en la función racional x de z.
Entonces, una vez que expandimos en fracciones simples, en fracciones parciales, procedemos a calcular los valores de estas constantes, C sub 0, C sub 1 hasta C sub n. Estas constantes se conocen como residuos de la función racional, en este caso x de z entre z. El residuo C sub 0 se calcula multiplicando por el factor por el cual estamos dividiendo aquí, z, la función racional x de z entre z. Entonces, y luego evaluando dónde está localizado el polo, que en este caso está localizado en 0. Entonces aquí se cancela la z del numerador con la z del denominador, y al efectuar la evaluación, entonces el residuo C sub 0 va a ser directamente la función racional que queremos antitransformar, evaluada en 0, que es donde está localizado el polo, vinculado a este residuo. Luego, para calcular los residuos restantes, C1, C2 hasta C sub n, procedemos de una manera similar. Es decir, imagínense que queremos calcular uno de ellos, el residuo aquí genérico C sub i. Entonces multiplicamos la función racional x de z entre z por el factor que aparece en el denominador del residuo que estamos interesados en calcular. Y finalmente el resultado se evalúa en el polo. Y eso lo hacemos entonces para cada uno de estos residuos que están vinculados, están asociados a los n polos diferentes. Entonces, después de este procedimiento, nosotros vamos a conocer, vamos a haber determinado cada uno de estos valores, C0, C1, C2, C sub n. ¿Okay? Ya esos valores han sido determinados de esta manera. Luego, la función racional con sus residuos ya determinados la multiplicamos por z. Y vamos a obtener esto que está acá. Y en este momento nos damos cuenta que la antitransformación es sencilla, porque cada uno de estos términos se puede asociar con una antitransformada que nosotros conocemos, ¿okay? Que es esta que está acá. Por ejemplo, C sub 0 va a antitransformar a C sub 0 por la muestra unitaria. Y los términos restantes, todos ellos, originan en el tiempo comportamientos exponenciales. Todos estos. Entonces, por ejemplo, C1z, Z entre Z menos P1, va a originar este término que está acá. El valor del residuo que calculamos, el polo elevado a la n. Este va a originar C2 por P sub 2 a la n, y finalmente este sería C sub n por el último polo elevado al tiempo n. Esta solución para x de n es la expresión analítica, la fórmula matemática que estábamos buscando y que nos está proporcionando este método de descomposición en fracciones simples. Y recordamos que esta solución es válida para este intervalo de tiempo. ¿Okay? Entonces, en definitiva, cuando los polos son diferentes y reales, el comportamiento temporal que se va a obtener tiene esta forma, ¿no? Son exponenciales reales, con la posibilidad de una muestra unitaria si aparece el término C sub 0 entre Z. Seguimos dentro del caso de polos distintos, pero ahora algunos van a aparecer en pares complejos conjugados. Entonces vamos a considerar que el polo P sub 1 es complejo y lo estamos representando en forma polar, en forma exponencial, y que el P sub 2 es su compañero conjugado. Les repito, cada vez que tengamos polos complejos, van a aparecer en pares conjugados. Entonces estamos suponiendo que dentro de los n polos diferentes, al menos estos dos, P1 y P2, son complejos conjugados. Entonces efectuamos la expansión en fracciones parciales. Vamos a concentrarnos ahora en estos dos términos, en estas dos fracciones simples, que son las que están vinculadas al caso que estamos analizando ahora, ¿okay? Que es la posibilidad de polos complejos conjugados. Entonces calculamos los residuos, en este caso C1 y C2, como se procedió antes. Pero hay que tener presente ahora que si C1 es complejo, C2 va a ser el conjugado de C1. Entonces, en teoría, no es necesario calcular el residuo C sub 2 porque siempre va a ser el conjugado del residuo C sub 1. Entonces se calcula C1
les repito como hicimos antes. Les recuerdo la manera de hacerlo. Entonces, C1 va a ser igual a Z menos P sub 1. Ahora P sub 1 es una cantidad, un número complejo. X de Z entre Z. Y esto, el resultado, se evalúa en el polo. Entonces nosotros procedemos de esta manera, calculamos C1 y luego C1 lo vamos a expresar de esta manera. Es decir, el número complejo que va a aparecer aquí lo expresamos en forma exponencial, en forma polar. C2, recuérdense que es el conjugado de C1, por eso es que ahora el ángulo, la fase, le estamos cambiando el signo. Y en el denominador tenemos polos que son complejos conjugados. Entonces, a continuación, esto se multiplica por Z, multiplicamos por Z y antitransformamos. Entonces, la antitransformada aquí de cada uno de estos términos es sencilla. Por ejemplo, la primera va a ser C1 por E a la J ángulo de C1. Esto es un número complejo que expresamos en forma exponencial por la antitransformada de este término, y esto es una exponencial. Esto va a originar ρ por E a la J teta elevado a la n. Y algo similar hacemos con esta otra fracción simple. Va a originar también un comportamiento exponencial. Y aquí lo interesante es que después esas dos exponenciales, por la fórmula de Euler, nosotros vamos a poder expresarlas de esta manera, como un coseno, multiplicado por esta exponencial. Entonces, si nosotros conocemos el residuo y conocemos el polo, o los polos complejos conjugados, bueno, podemos reemplazar en esta fórmula para calcular la expresión temporal que está vinculada al par de polos complejos conjugados. Entonces, esto es lo que ocurre cuando tenemos que los polos son diferentes. Si los polos son todos reales, van a originar exponenciales reales. Si los polos son complejos conjugados, esas exponenciales complejas en este caso se agrupan por la fórmula de Euler para originar esta función trigonométrica, ¿no? Vamos con un ejemplo. Nos dan esta función racional, x de z. Queremos, por el método de expansión en fracciones parciales, obtener una fórmula matemática para la secuencia temporal x de n. Entonces, lo primero que hacemos es calcular las raíces del polinomio denominador, es decir, los polos de la función racional x de z. Entonces, aquí estamos dentro del primer caso. Todos los polos son distintos, pero tenemos un par de polos complejos conjugados. Efectuamos entonces ahora la expansión en fracciones parciales, no de x de z, sino de x de z entre z. Fíjense que como no hay ceros en el polinomio numerador, no ocurre la cancelación y va a aparecer el polo en el origen. Expandimos en fracciones parciales, entonces tenemos el polo en el origen, que proviene de la división entre z, luego los residuos asociados a los polos complejos conjugados, y finalmente el residuo C sub 3 que estamos asociando al polo real, que está en 2. Calculamos los residuos de la manera que definimos previamente. El C sub 0 es simplemente la función racional evaluada en 0, eso nos da menos un medio. Calculamos el residuo asociado al polo complejo, z menos P1 por x de z entre z, evaluado en el polo. Reemplazamos, evaluamos y nos da el residuo. Fíjense que nos está dando complejo. El residuo C2, el que está asociado al polo conjugado, ¿okay?, nos va a dar el conjugado del residuo que se obtuvo previamente. Y finalmente calculamos el residuo asociado al polo real, el polo que está localizado en 2. Entonces ya tenemos los residuos de nuestra expansión aquí en fracciones parciales, y multiplicamos por z, ¿no?, la función racional. Podemos antitransformar ya directamente. Entonces, los complejos conjugados los vamos a agrupar para que nos dé esta función trigonométrica. Entonces, identificamos ρ y teta en el polo
en el polo, que aquí está en forma rectangular. Fíjense que esto está, tienen que tener presente, que esto está aquí factorizado, ¿no? Esto que tenemos acá arriba, por ejemplo, esto está en la forma z menos el polo, ¿no? Que es menos 0,5 más j 0.866. ¿Okay? O sea que el polo en realidad es este que está acá, ¿no? Menos 0,5 más j 0.866. Entonces calculamos la magnitud, que estamos llamando ρ, y calculamos el ángulo θ. Fíjense que este es un número complejo que está en el segundo cuadrante. ¿Okay? Parte real negativa y parte imaginaria positiva. ¿Okay? Es un número que está en el segundo cuadrante, por eso es que está apareciendo aquí este pi, para calcular el ángulo este θ. El residuo C1, que aquí está en forma rectangular, en forma cartesiana, lo expresamos en forma polar, en forma exponencial. Entonces ya tenemos toda la información necesaria para calcular nuestra expresión temporal, que viene dada por esto, ¿no? El residuo C sub 0 origina este término impulsivo, y el residuo aquí real, o este término asociado a este polo real, origina un comportamiento exponencial. Y los polos complejos conjugados originan este comportamiento cosenoidal. Esta solución, esta expresión analítica de x de n, es válida para n mayores o iguales que 0. Entonces, de esta manera, efectuamos la antitransformada para esta situación, ¿no? De polos distintos. Un comentario. MATLAB nos puede ayudar a efectuar esta tarea de cálculos de residuos. Entonces tenemos aquí la función racional x de z entre z, ¿okay? Y con este código, aquí tenemos el polinomio numerador, los coeficientes de este polinomio son 1, 0, 0, 1, y los coeficientes del polinomio denominador, fíjense que al multiplicar z por este polinomio de orden 3, vamos a obtener uno de grado 4, y sus coeficientes son estos. El término independiente sería 0. Y con esta instrucción calculamos los residuos. Este sería el resultado. Entonces, en el vector R están los residuos y en el vector P los polos. ¿Okay? O sea que con esta instrucción estamos calculando también los polos, no solamente los residuos, sino los polos de esta función racional x de z entre z. Vamos con el segundo caso. Cuando al menos uno de estos polos tiene multiplicidad, es decir, aparece repetido. Entonces vamos a considerar, para desarrollar aquí nuestra metodología, que este polo, identificado como el primero, es el que aparece repetido m veces. Es decir, él tiene multiplicidad m. La expansión en fracciones parciales de x de z entre z ahora tiene esta forma, donde aquí con el color rojo estoy identificando la expansión, la descomposición que nosotros practicaríamos cuando tenemos un polo, en este caso el polo 1, que se está repitiendo m veces. Entonces fíjense que aquí tenemos C1 entre Z menos P1, luego C2 entre Z menos P1 al cuadrado, y así procedemos hasta que agotamos la multiplicidad, ¿no? Que llegamos, que alcanzamos la multiplicidad m del polo. Entonces aquí el resto de estas fracciones simples están asociadas a polos distintos, con la posibilidad de polos complejos conjugados. Y esta fracción es la que proviene de la división entre z, de la función racional x de z. Entonces, nosotros sabemos calcular los residuos de la parte en negra de esta expansión. Nos faltaría entonces calcular los residuos de las fracciones que están en rojo, ¿no? Que son las que están vinculadas al caso de polos repetidos. Entonces comenzamos con el residuo que está asociado a la multiplicidad, a m. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, multiplicando nuestra función racional x de z entre z por este factor, z menos p1 a la m, y luego evaluando en el polo que está repetido, que es el p sub 1 en este caso, que se está describiendo. Luego vamos a calcular el residuo que está inmediatamente a la izquierda de este, es decir, el cm menos 1. Y para hallarlo nosotros derivamos que esta función que definimos previamente,
z menos P1 a la m por x de z entre z. Entonces derivamos y luego el resultado se evalúa en el polo repetido, P1. Y así vamos. Vamos calculando ahora el que está inmediatamente a la izquierda de de Cm-1, que va a ser Cm-2. Entonces la fórmula sería 1 entre 2 factorial, y ahora derivamos dos veces la función original. En general, si estamos a una distancia i del primero que se calculó, la fórmula genérica es esta: 1 entre i factorial derivada i décima con respecto de z de esta función, ¿no? Z menos P1 a la m por x de z entre z. El resultado final se evalúa en el polo repetido, el polo P1. Multiplicamos por z la función racional x de z entre z, ya conocemos los residuos, y este sería el resultado. Entonces, ahora lo que queda es antitransformar cada fracción. Entonces, la parte en negra va a originar exponenciales reales, funciones trigonométricas, hay polos complejos conjugados, y aquí, si C sub 0 aparece, muestra una muestra unitaria. La parte en rojo, en particular la que estoy ahora aquí destacando, se puede representar de manera genérica como un residuo aquí, C sub i, por z entre z menos P1, P1 el polo repetido, elevado a la i. Entonces, por ejemplo, si es 2, este caso, eso va a antitransformar a esta expresión temporal que estoy destacando aquí en rojo. Si i es 3, C3z, z menos P1 elevado a la 3, va a antitransformar esa fracción simple a esta expresión temporal que estoy destacando en rojo. Y luego, en general, para valores de i mayores o iguales que 4, esta sería la expresión temporal si nosotros llegamos a alcanzar una multiplicidad de ese tamaño. Un ejemplo. Nos dan esta función racional, queremos calcular la transformada z inversa para obtener la secuencia x de n, la secuencia de tiempo x de n. Calculamos los polos, nos damos cuenta que hay un polo repetido, tiene una multiplicidad 2. Dividimos entre z y procedemos a expandir en fracciones parciales. Entonces, fíjense que en este caso, cuando dividimos entre z, ¿okay? Fíjense que aquí tenemos un 0 en el origen. Tenemos un 0 en el origen, por lo tanto, este polinomio se puede expresar como z por 6z al cuadrado más 2z menos 1. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros dividimos entre z, ocurre la cancelación, por eso es que no aparece el residuo C sub 0. Tenemos estos tres residuos, C1, C2, C3. C1 y C2 corresponden al polo 1, que está repetido dos veces, tiene multiplicidad 2, y el tercer residuo, aquí C sub 3, o la tercera fracción, corresponde a este polo real diferente, ¿no? Que es el polo en menos 1. Entonces, calculamos los residuos. Para calcularlos, por ejemplo, vamos con los dos asociados al polo repetido. Comenzamos con el que está a la derecha, C sub 2, que está vinculado a la multiplicidad 2, la multiplicidad completa. Entonces, creamos esta función z menos 1 al cuadrado por x de z entre z, y luego evaluamos en el polo repetido, que está en 1. El residuo da 3,5. Para calcular el que está inmediatamente a su izquierda, el C1, tenemos que derivar. Derivamos, ¿okay? Esta función racional, z menos 1 al cuadrado por x de z entre z, da esto que está acá. Aplicamos la regla del cociente para derivar, y el resultado que se obtiene se evalúa en z igual a 1. El residuo es 5,25. Para calcular el residuo asociado al polo
distinto, el que está en menos 1, pero construimos esta función z más 1 por x de z entre z y evaluamos en menos 1. El resultado da 0.75. Entonces ya tenemos los residuos de nuestras fracciones simples. Podemos antitransformar. Entonces, antitransformando término a término, obtenemos esta expresión temporal válida para n mayores o iguales que 0, como 1 a la n es 1. La expresión definitiva la podemos expresar de esta manera. Okay, cerramos con una observación. Nuevamente podemos acudir a MATLAB para simplificar las cuentas, los cálculos. Okay, entonces, con este código, nosotros podemos calcular los residuos de esta función racional x de z entre z, que es la que deseamos expandir en fracciones parciales. Entonces podemos verificar que esto coincide con los resultados que obtuvimos previamente calculando los residuos de nuestra función racional. Les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.